Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las texturas en Mix Media. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a solucionar o vamos a intentar explicar el gran dilema que hay de si le ponemos gesso o no le ponemos gesso. Entonces, para que veáis un poco la diferencia, porque esto va a gustos de cada uno, vamos a ponerle gesso a una de las etiquetas y a la otra no. Y vamos a hacer la misma técnica en una y en la otra para que podáis ver la diferencia. ¿Vale? Venga, empezamos. Yo he utilizado este gesso que es un poco líquido, es nuevo. Quizás demasiado líquido para mi gusto. Pero el gesso lo que nos hace es tapar los poros. ¿Vale? Nos hace una imprimación dentro del papel para que podamos después utilizar las técnicas que queramos, ¿vale? A esta le pongo y a esta no. Y lo que voy a hacer aquí, le voy a marcar un no para que después sepamos cuál es. Muy bien. Vamos a dejar que esto se seque. Y mientras se seca vamos a ir haciendo otro tipo de técnicas. Vamos a ver cómo aplicamos la pasta de textura con un stencil. Para ello tengo un stencil, nuestra pasta de textura, y lo que hacemos es colocar el papel, que no se nos mueva, y nuestro stencil. Aguantamos por aquí, ¿vale? O sea, aguantamos que el papel no se nos mueva. Cogemos nuestra pasta de textura. No cojáis mucha, no hace falta coger mucha, ¿vale? Intentaremos dar el mínimo de pasadas posibles. Quiere decir, no hacer así, 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 sino de una pasada. Ya veréis que al final sé que lo haces, ¿por qué? Pero veis, si ya lo tenéis ahí, no cal que volvamos a pasar por ahí otra vez. Porque mientras más pasemos, el problema es que más posibilidades tenemos de que se nos mueva. Por lo tanto, si podemos pasar menos, mientras menos pasemos, mejor. Ya veis que es imposible no pasar solo una vez, porque además te lo pide el cuerpo como que quede. Pero yo os digo lo que hay que hacer. Después, para levantar el stencil y que no se nos mueva, aguantamos de un lado y del otro pico lo levantamos así. Es la manera de que no se nos mueva nuestro stencil, ¿vale? Mirad, ya tenemos una textura. Por aquí le podemos quitar la rebaba que nos ha quedado. Así tal cual. Vamos a hacer lo mismo con el que le hemos puesto el gesso. Esta es la forma más clásica de dar textura a un proyecto de Mix Media. Stencil y pasta de textura. Me he cortado unos cuantos cuadrados para hacer la misma técnica en diferentes. Forma de poner la pasta de textura. O cogemos la pasta directamente, tal cual, y la aplicamos. Y sobre esa pasta de textura, por ejemplo, con un peine, le hacemos le hacemos la textura, ¿vale? Sería una opción. Si le ponemos pasta de textura tal cual, y con cualquier cosa le hacemos así, hundimiento, ¿vale? Ya tenemos una textura de fondo que nos va a servir para nuestro proyecto. Otra manera de poner pasta de textura, ¿vale? De hacer una textura diferente es aplicamos nuestra pasta
No te falta que sea mucha, ¿eh? Y por ejemplo, con una rejilla o con una puntilla. No la vamos a tirar después porque esta puntilla después nos va a servir, ¿vale? Para otra cosa. Mirad, le aplicáis esto y ya nos queda una textura. Le aplicamos esto y cuando levantamos tenemos otra textura, ¿vale? Podéis tener trocitos de cosas para hacer diferentes pastas de textura. Otra cosa que también es básica. Vamos a hacer, tenemos la pasta de textura blanca y lo que vamos a hacer es hacer una pasta de textura de color. No se puede poner mucho color porque si no el efecto que tiene la pasta de textura, la parte química, nos perdería lo que es la flexibilidad, nos perdería el efecto que tiene. En esta que es básica pues quizás no tanto, pero en otras que hay pues la verdad es que notaríamos la diferencia. ¿Vale? Entonces con un poquito de textura lo que hacemos es hacernos, no nos va a quedar el mismo color porque pensad que lo estamos mezclando con blanco, pero nos va a quedar una pasta de textura de color. No podemos añadirle todo lo que queramos, acordaros. Nos va a quedar una pasta de textura de color y si le ponemos el stencil, por ejemplo, nos va a hacer un efecto muy bonito. Acordaros, levantamos de lado, ¿vale? Así ya tenemos pasta de textura del color que queramos. Le ponemos cola, ¿vale? Y sobre esta cola, vamos a pegarle algo. Estas van a ser técnicas de pegar algo. Pues nada, ponemos cola en nuestro proyecto y sobre el proyecto lo que hacemos es poner, en este caso, papel de cocina o papel de váter, el que queráis, dándole unas arruguitas para que nos queden ahí un poco de textura. En este otro lo que vamos a utilizar va a ser una gasa arrugadita. Cuando se nos seque nos va a dar una textura diferente a nuestro fondo de proyecto. En este vamos a poner lo que son trocitos de papel recortado de un libro, pero veis que lo voy superponiendo, ¿vale? Para que nos queden diferentes alturas dentro del proyecto, que no nos quede plano, porque si no después nos quedará plano. El mismo sistema podemos hacer con recortes que tengamos de papel de escrito. Nos va a servir para eso, para dar texturas a nuestros proyectos. Otra opción también es poner el papel decorado o incluso con cinta de carrocero a trocitos podemos pegarla. También podemos poner diferentes puntillas o trozos de tela que también nos va a servir para hacer un buen fondo, o incluso podemos ponerle hilos, con hilos de coser que nos sobren, que nos tengamos, hilos desecho. También nos dan una base de textura muy chula para hacer mix media. Y una vez que los tengo, lo que voy a hacer
va a ser darle una capa de gesso para taparle todos los poros, para que se me unifique todo lo que he hecho, ¿vale? O sea, textura y después una capa de gesso. Vale, el tema de tintas. Mirad, el tema de las tintas, hay diferentes maneras de aplicar las tintas. Una de las técnicas que a mí me gusta mucho y que sirve para cualquier tema de scrap, para hacer una postal, para añadir yo que sé, un sellito, para cualquier cosa, es esta que yo hago, que es coger un plástico de estos, de los que compramos, de los que cuando compramos algo vienen, marcamos y pulverizamos con agua. Y una vez que lo tenemos, hay dos maneras de aplicarlo: o posarlo tal cual y extenderlo, ¿vale? Con lo cual se nos queda más o menos así. O, si veis ahora aquí, la segunda parte, yo siempre utilizo dos papeles. ¿Por qué? Porque el primero me queda así, pero el segundo me quedan ahí como esas gotitas, que cuando las pones, ¿vale?, te hace un efecto totalmente diferente, ¿vale? Esa sería una manera. La otra manera sería, volvemos a hacer con la misma tinta, volvemos a hacer, pulverizamos igual y aquí, en vez de apoyar, vamos haciendo como toquecitos, ¿vale? Así, por aquí, por aquí, ¿vale? Hacemos toquecitos sin apoyar del todo, ¿vale? Son las tres maneras de hacerlo. Esta es la primera que he apoyado, esta lo he hecho con los restos de esta y esta lo he hecho a toquecitos. ¿Veis que el efecto es diferente? Manera de aplicar la tinta Distress es con aplicador. Los aplicadores son estas, que lo que lleva aquí es un... ¿cómo se dice? Un velcro, ¿vale? Con lo cual esto se nos engancha aquí. O sea, podemos tener solo un aplicador y un montón de esponjitas de estas para cada color. Entonces, la manera de aplicarlo es poner y de fuera, o sea, de fuera hacia adentro. No empezamos aquí, porque, a ver, os lo explico. Si empezamos aquí, la primera parte se nos va a quedar marcada, ¿vale? Porque es la que lleva más tinta. En cambio, si hacemos así, flojito, como si acariciáramos. Es una manera de poner la tinta. Después ya iremos poniendo más fuerte si queremos, ¿sí? Mientras más le demos, más pigmento va a tener. Pero lo que no queremos es que nos quede la marca de la esponja. Vamos haciendo redondas. Una vez lo tenemos así, lo podemos dejar así, tal cual lo tenemos. Pero estas tintas lo que hacen es reaccionan al agua. Entonces, podemos hacer dos cosas. Le podemos echar unas gotitas de agua, dejamos que reaccione, incluso lo podemos secar. ¿Veis? Ha reaccionado y nos quedan estas bolitas. Y también podemos coger un stencil, colocarlo y coger una toallita húmeda, ¿vale? Y frotar. Eso lo que va a hacer es que nos va a salir el stencil, porque lo que le vamos es a quitar un poco de pigmento, ¿vale?
que decimos, no, es que yo quiero eso, pero yo ahora le quiero poner aquí otro color con el stencil. Cogemos, por ejemplo, este azul, le cambiamos nuestra etiquetita, nuestra alfombrita, y sobre este marcamos. Sobre todo cuando marquéis un stencil, no lo hagáis hasta el filo, ¿sabes? Que nos quede ahí cuadriculado. ¿Veis que aquí he hecho yo un poco? ¿Vale? Ya tenemos un fondo para nuestros proyectos, para un tag, para lo que queramos. Vamos a hacer la misma técnica pero con rotuladores. Podéis obtener rotuladores de agua. Rotuladores de agua, pueden ser los Tombow, pueden ser los que tengáis por casa. Yo tengo estos que van muy bien, Ecoline, y esto los utilizo también para hacer fondos. ¿Qué hago? Marco aquí en el... Y hago la misma técnica que he hecho antes, con los rotuladores. ¿Las conocéis? Esto es una tinta que es totalmente, es como pegamento, y con esto lo que hacemos es estampar algún sello. Voy a coger este que me gusta mucho. Yo lo que hago es que primero, si quiero hacer embossing, lo que hago primero es darle, esto es polvo de talco, tal cual, ¿vale? Polvo de talco. Ahora cojo mi sello y le estampo. Este no es un buen sello para hacer embossing, ahora que lo estoy poniendo, pero vamos a ver cómo queda, si no ya lo borraré. Vale, no quiero que me quede todo el sello cuadrado, o sea que lo voy a estampar tal cual. Así. Vale. Y ahora sí cogemos unos polvos de embossing, que son estos polvitos. Hay de muchas marcas, pero a mí todos me parecen iguales, o sea que utilizad la que tengáis. ¿Vale? Sacudimos bien y aquí sí que tenemos que darle con... ¡Ey! Le he tocado ahí. Bueno. Con el secador. Y aquí sí que podemos utilizar una tinta con el aplicador. Bueno, podemos utilizar cualquier cosa, la tinta con el aplicador. Y le vamos dando. Que hace que lo que es el embossing nos va a quedar en blanco y el resto nos va a quedar de color. Otra manera de aplicar tinta. Vale, pues otra manera de hacerlo con un stencil. Colocamos el stencil y con el aplicador vamos dándole color a la parte que queramos. Podemos utilizar diferentes colores. Yo aquí he utilizado el azul y ahora aquí un amarillo para hacer como el sol y el cielo. Y una vez que lo levantamos, ¿vale? Si queremos más oscuro, nos queda
la forma del aplicador. Ahora aquí el stencil se nos ha quedado lleno de tinta. Le ponemos un poco de agua y lo marcamos en otro papel, de tal manera que nos va a quedar el inverso al dibujo que teníamos, ¿vale? Es una manera de aprovechar la tinta. Bien, nos vamos a volver al tema de nuestros dos, los que habíamos puesto con nuestro stencil, que aquí no le habíamos puesto gesso y aquí sí le habíamos puesto gesso. Vamos a ver si funcionan de la misma manera. Vale, pues le aplicamos ahora lo que es tinta, ¿vale? Le hemos puesto tinta, ahora le ponemos un poco de pintura acrílica, ¿vale? Ponemos pintura acrílica, le echamos un poquito de agua y repartimos. No nos importa que se nos mezclen los colores, cuando vemos que nos sobra, con una toallita le quitamos. Si queremos más intensidad, pues nada, volvemos a colocar un poco más. Una vez que se ha secado, veis que el stencil sigue saliendo debajo. Colores ya se va viendo que hay uno que queda un poquito más clarito que el otro, ¿vale? El que le hemos puesto el gesso no coge tanto los pigmentos. Ahora veremos el resultado final. Vale, aquí coge. Bueno, pues ya tenéis un montón de herramientas para poder empezar a trabajar. Ahora se trata de ir combinando todas estas cosas en los proyectos que vamos a hacer. Por lo tanto, quien quiera estar con nosotros, vamos a hacer un montón de proyectos utilizando todas estas técnicas. Que os recomiendo que os busquéis cositas para tener para hacer, que penséis y que os hagáis vuestro propio muestrario de cómo queréis hacer las cosas. Mirad la diferencia entre no ponerle el gesso ¿vale? Y en ponérselo. Cuando se seca nos va a dar la diferencia. Este lleva gesso, este no. Este que hace que el color se queda más en la superficie, con lo cual se va mezclando con el agua y se va como diluyendo. Y este, el papel, lo que hace es absorber. Entonces depende del efecto que queramos. A veces nos interesa poner gesso y a veces no. Aquí ya la opción de cada uno. Aquí lo malo es que si no pones gesso, ves, se te queda marcado por donde va, que es un efecto chulo. Aquí te queda más uniforme. Entonces depende de cómo uno lo quiera. Vale, bueno, vamos a hacer un recordatorio. Este es el primero que habíamos hecho. Acordaros con el peine. No sé por qué estoy utilizando siempre el mismo color. Será por defecto ya de fabricación. Es que ese es mi color favorito. Esto lo podéis hacer con acuarelas también, ¿eh? Lo que dijimos, acuarelas, rotuladores, es lo que queráis. Mirad el efecto de la textura que le hemos dado. Y si aquí ahora le echamos agüita, ¿veis? Con una simple la pasta, con la pasta de textura y un color, y tenemos un fondo súper chulo. No necesitamos ni un stencil ni necesitamos nada. Mirad qué bonito queda este. Me mola. ¿Vale? Pues nada, aquí os dejo. Y en el próximo vamos a hacer un par de tags